Si comento, digo que los electrodomésticos de la marca Bosch, la gran mayoría se conoce y es conocida. Fue fundada por la familia Bosch, Robert Bosch, Carl Bosch, tío, sobrino. Bueno, al final hoy en día pues tiene una de las superficies más importantes y una de las cadenas más importantes a nivel electrónico más o menos, debido, bueno, pues a que fabrica un montón de utensilios al ámbito de las viviendas, por ejemplo. Y luego, bueno, más figuras en el ámbito de la filosofía, que fue filósofo químico en Alemania y un artista en Estados Unidos. Fritz Friedland fue humorista, animador, gráfico, director y productor estadounidense, conocido en su trabajo en las series animadas de Warner Bros., entre las que destacaron, y las más conocidas es Looney Tunes, que es muy conocida, o Merry Melodies, eh, de las más conocidas a nivel mundial, europeo, en España. Los Looney Tunes han sido pues una serie de importantísima que tuvo su repercusión sobre todo en nuestro país. Es verdad que cuando más llegó los Looney Tunes fue a España en la década de los 90, más o menos. Fue una justo en esa era con otro tipo de dibujos animados que llegaron y la gran mayoría vino de la cultura estadounidense, anglosajona. Primero fue Europa y España, que iba un poquito con retraso debido a la dictadura, llegó más tarde. Richard Sims fue ingeniero británico, pionero de la industria del motor, fue uno de los fundadores de la industria motora británica, tomó parte de la primera carrera de autos de Londres a Brighton y diseñó y construyó el primer carro armado. Muchas de las figuras del ámbito que han sido ingenieros, científicos, figuras importantísimas en el siglo XIX, es lo que dio lugar hoy en día que la Fórmula 1, porque la Fórmula 1, las motos y todas las competiciones, me refiero en Europa, como por ejemplo hay MotoGP, el motociclismo, la Fórmula 1, la IndyCar, la NASCAR, el Mundial de Turismos, el Mundial de Resistencia, las 24 horas de Le Mans, todas las estructuras de los calendarios, hoy en día decimos, es que es muy, parece muy sencillo de conducir, tal, solo se dice, ¿no? Pero claro, esa gente bueno, son muy buenos, porque nadie que esté en el ámbito del motor y tienes que tener una inteligencia muy buena, y se ve sobre todo en grandes pilotos, entre ellos Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastián Vettel, Nico Rosberg, Charles Leclerc, Max Verstappen y otras tantas figuras hay, y bueno, Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz y un montón más que hay a lo largo y bueno, de los últimos 20 pilotos, 22 que ha habido grandes pilotos y muy buenos, pero para que luego se diga, ¿no? Que es que la Fórmula 1 hoy en día es sencilla, todo se ha hecho muy bien, muy sofisticado. Figuras como ellas, Frederick Richard Sims y otras tantas que se animaron a realizar cosas del motor y de la historia del motor, dan lugar a que hoy en día la Fórmula 1 pues sea pues algo divertido, a lo mejor no tanto para muchos debido a que se cambian de motores atmosféricos que sonaban a motores híbridos, pero bueno, oye, también hay que llevar a cabo cambios en el mundo también del motor, como se lleva cambios en otros tipos de ocios deportivos, por ejemplo. Pero es ella, esta figura británica o anglosajona y otras tantas fueron las pioneras y eso dio lugar a que hoy en día los coches sean muy sofisticados y muy rápidos. La inocencia es un estado natural libre de culpas que a menudo se pierde con la madurez, aunque no debería. A diferencia de la ignorancia, la inocencia denota una visión bondadosa, mientras que la ignorancia puede implicar una falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la vida. Cuando eres inocente es porque eres bondadoso. Ignorante es que tienes un conocimiento muy superficial de lo que es la vida. Primeramente, ser ignorante es un peligro. Ser inocente, no. Y como han hablado siempre los filósofos, los historiadores, en el ámbito de la edad antigua, desde el nacimiento de la civilización, en Occidente y también en Oriente, siempre se ha llevado a cabo esa diferencia. Cuando tú eres inocente o muestras inocencia, no quiere decir que seas malo o no, es que no sabes cómo actuar, eres muy bondadoso, buena persona y te falta esa actitud, que puede ser que la vayas perdiendo poco a poco cuando vas madurando y vas cumpliendo años.
Eso está claro. Pero ser ignorante es muy malo. La ignorancia es muy peligrosa, sobre todo en la humanidad. Y lo digo. eh, Ignorante puedes incluso realizar hasta la maldad. El ser humano realiza la maldad. Es malo por naturaleza. El 99% de la población actuamos así. En nuestros países somos así. Hay un 1% que puedes confiar y es verdad que actúan de la manera más bondadosa y positiva. Pero hablando de lo de la ignorancia, es que a menudo es un estado condicionado donde se desconocen las consecuencias de las acciones propias. En la filosofía antigua se menciona que el ignorante afirma, el sabio todo lo contrario, un sabio puede dudar. La ignorancia, especialmente sin compasión, puede generar daño. Lo que he dicho. Ser inocente es bueno. Una persona inocente es que es muy buena persona, es bondadoso, es que todavía le falta madurez. Pero ser ignorante es más peligroso. Porque ser ignorante es, puedes incluso realizar acciones que pueden incluso perjudicar propiamente a una persona, pero individualmente, perjudicar al resto, perjudicar a una parte de un municipio o a una sociedad. Entonces, claro, cuando las personas somos inocentes, no quiere decir que seamos, o se puede decir, no, una persona inocente es tonta, que está mal criada, puede ser. No. Una persona inocente es que todavía le falta madurez. Una persona ignorante es una persona que puede realizar la maldad, que es lo que lleva a nuestra especie. Y esto lo dejo así de claro. Y por último, la sabiduría. Según Sócrates, la verdadera sabiduría radica en reconocer la propia ignorancia. Si tú eres sabio, tienes que reconocer que no sabes nada. Es decir, solo sé que no sé nada. Si tú dices solo sé que no sé nada, vas a ir aprendiendo y adquiriendo mayor conocimiento. Pero si dices que lo sé todo, pues te crees el mejor, pues al final te pueden llevar a cabo a problemas por individualmente y colectivamente. Es un cambio de autoconocimiento que permite entender la interconexión de todo, superando la visión limitada de la ignorancia. Ser ignorante es malo, porque crees, un ignorante puede afirmar, puede decir todo y a lo mejor todo el mundo le puede creer. Ser un sabio, puedes dudar. Y si tú eres sabio, vas adquiriendo información, aunque porque tú lo que quieres es adquirir, porque hay cosas que no vas a saber, vas a aprender y te lo van a decir y te lo van a explicar. Entonces, hay que entender que ser inocente o la inocencia y la ignorancia son cosas muy diferentes, aunque se vean luego, parecen que sean negativas. Ser inocente o tener inocencia no es algo muy negativo. Es serlo, pero eso poco a poco vas a ir tú desarrollando. Ser ignorante o tener ignorancia es muy peligroso para una sociedad. Y esto lo digo yo así, a lo mejor se me puede criticar por lo que he dicho, pero la vida tiene una estructura en la cual el 99% de las acciones que hace el ser humano son totalmente negativas. Y debemos de ir adquiriendo conocimiento. Eso no quiere decir que debemos de respetar a unos y otras personas, porque hoy en día parece ser que el respeto se ha perdido en una sociedad. No se puede ni discutir ni de filosofía, ni de arte, ni de historia. Cuidadito. Y esto lo digo yo, que como se pierdan las tres facetas de las ciencias sociales, que son la vida, unida a las ciencias, y quieran hacer una serie de estructuras extrañas a los políticos, pueden romper lo que es una sociedad. Así que tengan cuidado porque lo que pasa que el problema es que la política y la administración a veces lo que tiene miedo es al ámbito del periodismo, al ámbito de la historia, al ámbito de la filosofía, al ámbito del arte, al ámbito de las ciencias. ¿Por qué? Porque las cinco facetas son las que llevan a cabo para comprender lo que es la información. Luego cada uno puede tener su opinión y explicarla con el mayor respeto posible, sin llevar a cabo insultos. ¿Que hoy en día es difícil? Pues es bastante. Pero bueno, así es la sociedad. La marca Bosch es una de las más conocidas en Europa y en España. Y vino de la familia Bosch, de Robert Bosch, Carl Bosch, bueno, pues tío, sobrino. Y Robert Bosch fue magnate alemán, también destacó como ingeniero, inventor y fundador de la propia multinacional Bosch, que hoy se cumple, bueno, está hoy, que coincide que son 140 años de que se fundó la propia empresa alemana. Trabajó junto a Thomas Edison, a Frederick Richard Sims, el ingeniero británico, y desarrolló importantes innovaciones en el campo de la mecánica del automóvil, especialmente los aspectos de la inyección y la ignición.
Karl Bosch, el sobrino de Robert Bosch, fue químico e ingeniero alemán, siguió los pasos de su tío también, cuyas aportaciones contribuyeron al notable empuje que experimentó la industria química en la segunda fase de la Revolución Industrial. La primera fue en 1760 hasta 1860, que fue la primera Revolución Industrial. Esta coincidió justo en el último tercio del siglo XIX y con el final y el comienzo de una de las guerras, junto a la Segunda Guerra Mundial, más cruentas y dolorosas para la humanidad, y hay que decirlo, que fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. El propio Karl Bosch estudió en el Instituto Politécnico de Charlottenburgo y la Universidad de Leipzig. Un conflicto que hubo en 1813, durante el periodo del Imperio Napoleónico, con las potencias de las coaliciones, todo lo que se produjo en aquel periodo del Imperio Napoleónico. Y además el propio Karl Bosch obtuvo el Premio Nobel de Química en 1961 que compartió con otro alemán, químico también, que voy a hablar de él. Y bueno, pues la marca Bosch es muy conocida y os he hablado de dos figuras que comenzó con la fundación hace 140 años y ellos fueron los que hicieron la base de los electrodomésticos y también su tío Robert Bosch se interesó por la mecánica del automóvil. Wilhelm Ostwald fue filósofo y químico alemán, estudió en Dorpat en 1872 y 1875, entre esos 3 años, y ejerció la docencia a partir de 1877. A partir de 1881 fue profesor en el Politécnico de Riga y una de sus obras, como filósofo, bueno, es Ensayo sobre la filosofía de la naturaleza de 1902. Fritz Haber fue químico alemán conocido por su desarrollo de un método económico de síntesis del amoníaco que permitía la fabricación a gran escala de abonos y fertilizantes nitrogenados. Su descubrimiento bueno, le valió sí, obtener el Premio Nobel de Química en 1918, justo en el periodo ahí del final ya de la Primera Guerra Mundial, y el proceso Haber-Bosch es la reacción de nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir amoníaco. Con ello, ambos, tanto Karl Bosch como Fritz Haber, obtuvieron el Premio Nobel de Química. Uno lo obtuvo Fritz Haber en 1918, el otro lo obtuvo Karl Bosch en 1960. Friedrich Bergius también obtuvo el Premio Nobel de Química que compartió junto al propio químico alemán Karl Bosch. Pero bueno, antes de hablar de premio, Friedrich Bergius fue químico e industrial alemán, hijo de un manufacturador químico que estudió con Walter Netz y Fritz Haber. Ejerció la enseñanza durante 5 años, pasando posteriormente a trabajar para la industria química desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Compartió el Premio Nobel de Química junto al químico alemán Karl Bosch y el fundador, que fue su tío en realidad, Robert Bosch, de la multinacional alemana Bosch, la marca Bosch, y en 1961 Karl Bosch y Friedrich Bergius compartieron el Premio Nobel de Química en aquel año, en el año 1961, que ya lo repetió varias veces. Concibió el método que se denominó procedimiento Bergius para realizar la conversión del hidrógeno en petróleo. Walter Nix fue químico y físico alemán. Estudió sucesivamente en Zúrich, Berlín, Graz y Hamburgo, y fue alumno de Friedrich Krauss y de Wilhelm Ostwald, el filósofo y químico alemán que he hablado en la anterior diapositiva. En 1887 fue nombrado ayudante en el laboratorio de Ostwald de Leipzig y 2 años más tarde lector. En 1894 obtuvo la cátedra de Química y Física de Gotinga, pasó ya a partir de 1904, es decir, poco después, a la Universidad de Berlín como sucesor de Planck en la enseñanza de la física. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 1920 por sus estudios de termodinámica y en 1925 fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Físicas. También fue nombrado presidente del Instituto del Reich de Física Aplicada y miembro de la Academia de Berlín. Una de sus obras es Fines de la Química Física. Muchos de los intelectuales, ya sean químicos, es verdad que muchos de ellos se marcharon, muchos filósofos, Oppenheimer se marchó a Estados Unidos cuando subió Hitler al poder y otros se quedaron, otros incluso fueron asesinados, otros se tuvieron que marchar sí o sí a Europa o a Estados Unidos con el objetivo de evitar que fuesen perseguidos por parte del régimen alemán dictatorial bueno, estuvo en el poder durante 12 años y un montón de problemas que tuvo. Eh,
El propio, bueno, un montón de problemas que tuvieron muchos intelectuales, tanto del ámbito de las ciencias sociales como de las ciencias. Unos se quedaron, otros se acercaron al régimen, otros no dijeron nada. Heidegger, incluso filósofo alemán, también, y eso que le reprocharon al propio Heidegger muchas cosas, muchos intelectuales en su momento, es decir, en la época de la década de los 70, 80, sobre todo en la década de los 60 y 70, por quedarse con la cercanía al régimen. Así que bueno, algunos apoyaron, unos se quedaron, apoyaron, otros no dijeron nada, otros se tuvieron que marchar y otros incluso hasta que fueron asesinados por la quema de libros, todo lo que se produjo en aquel momento en Alemania, desde 1933 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que se produjo en 1945. Es verdad que Alemania cayó el 30 de abril de 1945, Japón lo capituló hasta el 2 de septiembre, y mucho más tarde. Y ya hablando de que Europa cayó Alemania en plena primavera, eh, Japón fue pues en el final del verano y el comienzo del otoño. Con ello finalizo. Comento que es historia, si os gusta este vídeo, de muchos científicos en Alemania, en Gran Bretaña alguno, en intelectuales, filósofos, al final en el ámbito europeo y estadounidense, darle a like, suscribiros, poner comentarios, repito de nuevo que repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.